Prepárense a abordar porque aquí arranca la paradita de las 12. 2 horas viajando por las noticias, los deportes, la política, la farándula, la cultura y todos los temas que ocupan la atención diaria de los dominicanos y del mundo. Con ustedes, la paradita de las 12. Un detergente para la mente. Acompáñennos. La paradita de las 12. Qué buena esta paradita, la paradita de las 12. Qué buena esta paradita. Bueno, aquí estamos. Saludos. Mira quién llegó. Buenas tardes a todos. La paradita de las 12 en el aire. Un placer, como siempre, contactarles. Más estar en flaco. contacto con todos ustedes. Perdonen la inconducta, pero esas son historias que uno escucha y no puede evitar alegrarse. Saludos, Pericles. Saludos, Félix de Sena. Saludos a los amigos de la paradita de las 12. Le damos la bienvenida al señor Félix. Después de tanto tiempo, sabíamos que el hombre se había alzado en las lomas de Polo. Sí. Y estuvo varios días allá en la loma de Polo. Casi 3 semanas el señor Félix. Bienvenido, como dice el anuncio, bienvenido a la finca de Polo. Así que ha llegado a la finca de Polo. De Polo. Señores, gracias. Yo estaba bien, solamente que ustedes, y por respeto a ustedes, no iba a hablar sin mascarilla. No vine, pero yo seguía haciendo todas mis actividades normal. Me puse una mascarilla y porque yo no sentía nada. O sea, yo simplemente iba a viajar y como el protocolo dice que deje pasar a hacerte una prueba PCR para... Se hizo la prueba. Me hice la prueba y me dijeron que no podía viajar. Que no podía viajar. Entonces, Perfecto. pero yo seguía trabajando normal porque yo estaba como estoy ahora mismo. Usted iba para México, ¿verdad? No, yo iba a Alabama. A Alabama. Sí, a Alabama. Sí, porque en México estaba inaugurando un puente de madera, colgante. Ah, El mismo día que lo estaba inaugurando, él cayó. Qué buen puente. pero no me diga por qué. 25 heridos. Bueno, es el gobierno de López Obrador, los gobiernos sí. así de esa gente. Sí, sí. Lo que pasa es que yo tengo una mala cosa, ustedes me perdonan, yo no creo en ese tipo de gobierno, por ejemplo, y a propósito, y me voy a meter en un tema raro, veo la feria, la reunión que van a tener en California, y el presidente López Obrador no asistió porque no invitaron a sus pares de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua. Señores, esa gente Anda en mala compañía. anda en mala compañía. Obrador fue financiado por esos sectores. Bueno, pero todos los gobiernos de Centroamérica tampoco fueron. O sea, el gobierno de El Salvador, el de Honduras tampoco asistieron. Bueno, mira, lo que pasa es que Honduras, acuérdate que Xiomara es la presidenta del amigo de nosotros. De nosotros. Del amigo de nosotros Y personal. estuvo aquí en el Y programa. estuvo en el programa invitado el lunes. Sí, el No lunes. me diga, porque Sí. ese señor y yo quedamos de juntarnos. Él está aquí. Él está aquí, sí, Él quedamos de está aquí. juntarnos y no nos hemos Señor juntado. Duval está pero, aquí. pero acuérdate que Xiomara Zelaya es un gobierno que vinieron un poquito más moderados, y se lo decía a mi amigo Duval, pero sigue siendo un gobierno de izquierda chavista. Pero mira qué problema tienen ellos ahora. No asistieron a la cumbre. Guatemala, por razones de que no se atreven, porque el gobierno guatemalteco, el gobierno norteamericano le ha retirado la visa a la ministra de Justicia. Tienen un lío, de eso que siempre Guatemala tiene. Sí. Entonces, El Salvador y Honduras no asisten por solidaridad con Cuba y Venezuela. Pero hoy, en la cumbre de presidentes, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, va a anunciar un plan, Una plan de ayuda de 1.900 millones de dólares para esas 3 naciones centroamericanas, Entonces, incluyendo la ampliación de la fábrica de ropa Gap, que se va a instalar con 5.000 empleos en un país como Honduras. ¿Sabe qué sucede ahí? ¿Qué? Como en la fiesta donde de los recursos humanos, que se hacen una rifa, pero el que si se lo sacó alguien y no está ahí, vuelve y se mete el bolo. A mí me ha pasado. Sí. Yo me he ido de fiesta y me he sacado Posiblemente
parte de esos recursos tendrán que volver a la funda, porque el que se lo saque no va a estar ahí. Pero a uno le choca también algunas actitudes, porque me extraña que Estados Unidos no invitara a Venezuela porque han estado coqueteando Venezuela. No, ya Venezuela le va a vender a varias gasolineras y refinerías de Estados Unidos. Es extraño. El problema es lo que pasa es el siguiente: Estados Unidos casi es un hecho simbólico las compras a Venezuela. Venezuela le tomará alrededor de 2 años volver a la producción de petróleo que tenía hace 10 años. Más. Sí. Todo el periodo de... Porque toda esa estructura se desmontó. No, es que se fueron los hombres capaces de poner. Yo estaba en Venezuela hace un tiempito, y una de las principales refinerías que está en Valencia es la refinería de Palito. Es una refinería enorme. Eso es un monstruo de hierro retorcido. Entonces, si tú coges PDVSA completa, yo le decía a una persona que invitó a un programa en estos días, me hablaba de muchísimas cosas, yo le dije, es que lo que usted me está planteando que se debe hacer en lo que usted plantea es darle empleo a los pobres en el Estado. Eso fue lo que hizo Venezuela con PDVSA, y PDVSA la volvieron nada. Eso no se puede. Usted tiene, si quiere, puede financiar el empleo, pero financiarlo en el sector privado, que el sector privado es que produce riqueza, el Estado no produce riqueza. Me devuelvo para decirte, realmente eso de que nosotros tenemos que ser solidarios, no hay que ser solidarios con gobiernos dictatoriales, y Cuba es una dictadura, y Venezuela es una dictadura, y Nicaragua es una dictadura. No hay que tener solidaridad. O sea, han sido solidarios. No, además son gobiernos odiosos. Son gobiernos odiosos. Por ejemplo, Nicaragua participa en unas elecciones donde todo el que puede ser candidato está preso. Eso es una afrenta a la inteligencia. Entonces tú oyes gente, y por eso yo digo gente todavía. Pero no son enemigos nuestros, Perico. No son enemigos nuestros. No es que no sé, son enemigos de su pueblo, que es diferente. Pero es que yo tengo una pequeña diferencia en esto. Sí. A mí lo que me molesta, que yo sé que Estados Unidos coge esa actitud con esas 3 naciones, tiene razón al tenerla. Pero ¿y por qué no la tiene con Arabia Saudita? Bueno, ¿por qué no la tiene con ninguno de los Emiratos, que son dictadores, criminales y asesinos? Sí, claro, yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo, por ejemplo. Sí, pero para que uno me me aporta y el otro me quita. Bueno, yo te estoy diciendo. ¿Me entiendes? La cultura occidental es una cultura completamente diferente a la cultura medio oriental y oriental. O sea, supuestamente Rusia, que es una cultura un poquito más oriental, que pues, tiene una parte asiática y una parte europea, entró en un proceso democrático después de la caída de la URSS. Y supuestamente te dicen algunos amigos que Putin es un demócrata. ¿Cómo? Y participa en elecciones. Y hay alguien que en su cerebro cabe que ahí hay una democracia. ¿Tú entiendes? No. Entonces yo te estoy diciendo, muchos de esos países lo conocemos como o monarquías totalitarias o monarquías parlamentarias. Europa tiene una monarquía, por ejemplo, en Gran Bretaña, que es una monarquía parlamentaria desde prácticamente el siglo XVI, ¿verdad? Entonces son otros niveles de desarrollo, pero tú querer imponerle eso a Arabia Saudita, que es un gobierno tribal, o incluso hace un tiempo tú tenías a Muammar Gaddafi le había dado un golpe de estado al rey Idris, que también es muy difícil que en eso tú puedas lograr un gobierno democrático, aunque quieras imponerlo, pero nosotros los occidentales, en términos, por ejemplo, ya hemos avanzado más en términos democráticos. Cuba tuvo gobierno democrático con la deficiencia, porque nosotros no hemos podido hacer en esa democracia un capitalismo democrático. Para nosotros que hemos sido protagonistas en la historia de sistemas totalitarios, toda dictadura tendrá necesariamente que ser odiosa para nosotros, que fuimos, que tuvimos que la tuvimos de una manera prolongada, muy prolongada. Pero nosotros somos unos suertudos. Nosotros teníamos una dictadura de derecha, que son las menos malas, porque la dictadura de derecha muere con la decapitación. No hay dictadura buena ni mala, no, yo te voy a decir porque hay otra peor que esa, porque menos mala entre los dos tipos. Por ejemplo,
Nosotros tuvimos una dictadura de derecha y tuvimos a punto de entrar en una dictadura de izquierda. Porque nosotros, si nosotros ganábamos, y discúlpenme ustedes y los que me estén viendo que no estén de acuerdo, no me importa. No me importa. Si nosotros ganábamos en la revolución, íbamos a tener un gobierno anclado al gobierno de Cuba. ¿Y qué es el gobierno de Cuba? Una dictadura perversa. Es una dictadura de las más perversas. ¿Tú sabes lo que es que en Cuba hay jóvenes que por decir Diacanel Singao, en la protesta de julio del año pasado, tienen 18 y 12 años en la costilla, en unas cárceles de las más terribles? Y hemos visto, hay unos artistas que hicieron una manifestación de protesta con su arte y están presos. Pero ahora mismo se acaba de aprobar una ley que si tú dices por tu celular algo en contra del interés nacional de Cuba, por tu celular, tú escribes algo en contra, ellos están monitoreando todo lo que sale en tus redes. Sí. Tú dijiste algo en contra, ¿tú sabes cuál es el interés nacional? Lo que quiere el otro, es una cosa abierta, porque el interés nacional puede ser quitar esa dictadura, puede ser el interés nacional, no. El interés nacional es que tú tienes que decir todo lo que le guste a esas dictaduras. Entonces nosotros tuvimos la suerte de, después de salir de la dictadura de Trujillo, no haber caído en la dictadura que pudo generarnos la revolución, y que muchísima gente entiende que después de la revolución íbamos a tener procesos democráticos. Todas esas personas que tú la viste anclando en la revolución eran vinculados a procesos dictatoriales exteriores, pero en ese tiempo era la moda. Fidel Castro era la moda, Rusia era la moda, e incluso Stalin llegó a ser moda. Era parte de lo que era la juventud. Lo que era la juventud. Y qué suerte. Era parte de una época. Y yo te digo, y para redondear este tema, yo te digo, nosotros ya con la evidencia empírica, lo que hemos visto, ya podemos saber que nada de eso era verdad, que nada de eso sirve, y nosotros deberíamos hacer ya una revisión de todo eso al pasado. No juzgarlo el pasado con los criterios del presente, pero decir que eso no eran héroes, porque esos son antihéroes. Pero y no iban también, Pericle, también tenemos que entender, y Estados Unidos tiene que entender, que la democracia no se lleva en un tractor y dentro de una guagua. Se llega a la democracia como una transición larga hasta convertirnos en un país democrático electoral. Porque vamos a llevarlo así, democrático electoral, que es lo que ellos quieren. Sí. Y lo digo a propósito de, tú señalas con mucha propiedad, lo que ocurrió aquí después de la revolución del 65. Llegó un hombre al poder que ha sido vilipendiado, que ni siquiera la clase intelectual que le tocó vivir en su generación y después, si se crió, han podido reivindicarle como nada bueno. No le he podido dejar de reconocer lo siguiente: el presidente Balaguer fue un gobierno de transición. Nos enseñó al pasito, dolorosamente, a lo que iba a ocurrir posteriormente. Y lo he dicho, el puente entre una época y otra. Entre una época y otra, y él asumió el poder en el año 1966, apenas meses después de la firma del acta que puso fin a la Revolución de Abril. Sí. Pero las armas de fuego estaban en poder de la ciudadanía. Sí. Las armas de fuego siguieron en poder de muchísima gente en el país. Pero nada, el asunto es que el presidente Balaguer, con todas las deficiencias, fue preparando el país a lo que iba a ocurrir posteriormente. Y le pongo un ejemplo: lo que tienen hoy más de 40 años, posiblemente recuerden algunos incidentes electorales de República Dominicana. En el 78 sabemos lo que ocurrió, se interrumpió el conteo, el lío que pasó, pero era parte, y el presidente de Estados Unidos, en ese momento, Jimmy Carter, reconoce al presidente Antonio Guzmán como presidente, pero también reconoce que el gobierno se roba a los 5 senadores para quedarse con el control de la justicia y evitar que ocurriera lo que temían que podía ocurrir. Finalmente llega otro gobierno, el gobierno de Salvador Jorge Blanco, y se interrumpe el conteo, y duramos en el año 1986 con las impugnaciones y con todos los problemas. Sí, un mes de televisión complicada sin saber qué iba a pasar en el país. Complejo. Luego llegamos al 1990, cuando luego de ese boletín número 7, fue en el 7º boletín
donde el presidente Balaguer se fue adelante en el conteo, se fue adelante y no jamás perdió la delantera. Él le propuso al profesor Juan Bosch que gobernaran 2 años uno y 2 años otro. El profesor Juan Bosch no lo aceptó. Luego vino 1994, que por más que algunos amigos míos lo quieran negar, se estableció claro que ocurrió un fraude electoral. Pero en ese momento, con todo lo que ocurrió en el 94, llegó a la Junta Central Electoral un hombre llamado César Estrella Sadalá, y hizo una elección en el año 1996 sin trauma, sin ningún trauma, sin ningún trauma. Y nos enseñó a partir de ese día, de esas elecciones, que se podía hacer elecciones aquí cada 2 o cada 4 años sin trauma. Y a partir de ese momento, el día de las elecciones es un día sin ningún trauma en República Dominicana, que hemos ido ajustando, que ya tenemos resultado a las 10 de la noche. O sea, cosas que le reclamábamos, que por qué tal nación hace eso. Nosotros tenemos resultados a las 10 de la noche. De una manera u otra, cuando llega el primer boletín, de la forma en que se elabora el primer boletín, ya uno sabe quién es él. A las 11 de la noche tú te acuestas y ya tú sabes quién es el presidente. No, a las 11 ya se estaba celebrando. Sí. Lo recordamos, claro. Se estaba celebrando. Entonces, porque ya avanzamos. Pero entonces Estados Unidos no quiere entender que si tú quieres imponer a Jean Beltrán Aristide en Haití, con un proceso cualquiera que este sea, no crean que un país en esas condiciones, con esa cantidad de hambre, puede pensar en elecciones. Con los problemas que tiene. Con los problemas. O sea, y una vez yo escuché a este ganador del premio Nobel, a Pérez de Esquivel, diciéndole que el problema de América Latina es que los americanos querían imponer democracia en países del tercer mundo totalmente subdesarrollados y sin condiciones para tal. O sea, en estos países, por más que quieran, en un momento determinado, se necesitan unos niveles de autoridad que no están sujetos a discusiones. Pero en el caso de Venezuela, o sea, por ejemplo, no es válido. En Venezuela no, porque Venezuela nos enseñó a nosotros la democracia. O sea, cuando Venezuela se mantuvo en un régimen democrático, desde que ganó Betancourt, hasta que ganó Chávez, sin perder una elección. Y en el caso de Nicaragua, tú tenías, bueno, tampoco creo que sea válido porque ellos derrocaron un sistema que era totalitario. Sí, pero para imponer otro totalitario. Pero si el totalitario de izquierda, no hay ningún problema. Porque en Cuba, mientras ser totalitario de izquierda, no hay ningún problema. Sí podíamos discutir la dictadura de Batista, como podemos discutir en Nicaragua la dictadura de los Somoza, o como podemos discutir en Venezuela la dictadura de Pérez Jiménez. Pero ya esto no es dictadura, porque esto es de izquierda. Esto es un gobierno... Acuérdate que la izquierda ha manejado algunos conceptos. Sí. Y esos conceptos han sido aceptados porque la intelectualidad de América Latina y de Europa era proizquierda. Mira, eso ha llegado del mundo. Del mundo. Entonces, y te lo voy a poner. Y además han manejado y manejaron los medios de comunicación, manejaron las escuelas, las universidades, las universidades en el mundo. El boom de la literatura latinoamericana. Por eso sustentada en esos criterios. Por eso es que nosotros deberíamos comenzar ya en mucha parte del mundo a hacer la batalla cultural. Lo malo no es bueno, lo malo es malo. Cuba es malo. O sea, Venezuela es malo. Nicaragua es malo. Rusia, el sanguinario, es malo. Debería haber una democracia. O sea, debería haber sistemas. ¿Pero por qué tú crees que debe haber democracia? No, espérate, pero debe haber sistemas donde se respete al individuo. Pero yo te hago una pregunta. Por ejemplo, se respetan al individuo porque podemos decir que en el gobierno de Pinochet no se respetaban los individuos. No. Pero no se respetaban los individuos en las otras dictaduras de izquierda que han habido en todos cada uno de los lados. No, es que hay cosas que no son discutibles. O sea, cuando yo digo que no son discutibles, y me voy al caso ruso. Ese país que dicen que el problema principal de Rusia fue que el zar nunca se modernizó. O sea, al zar se le propuso en un momento cuando murió su padre, en vez de él llevarse de su tío, su esposa, que no hablaba ruso, le propuso
vamos a hacer el tipo de régimen europeo, o sea, donde el rey, el zar, no dirija toda la nación. O sea, tú te vas a quedar lo que dice una monarquía parlamentaria. Sí, una monarquía. Pero él no aceptó y hizo la monarquía de él. Finalmente fue destituido y ejecutado por los bolcheviques. Pero cae La revolución bolchevique. cae el régimen en Rusia, cae. Es sustituido por todos los problemas que ustedes se pueden imaginar. Viene Boris Yeltsin, todos los problemas que ustedes se imaginan, pero ese país no está acostumbrado a la discusión de las ideas y a discutir y a tener esa diversidad que da la democracia. De que yo no estoy de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo conmigo, pero que tú me respetes mis criterios. Correcto. Y que por ese criterio tú no me mates. Correcto. Ellos todavía no han llegado a ese proceso. Siguen con los mismos procesos y en cada una de las naciones. En el caso de Cuba hay toda una generación completa que no conoce otra cosa. No la conoce. Que no la conoce. Calculen ustedes 60 años. 60 años. O sea, Hay una generación completa de cubanos que no saben lo que es pensar libremente. es que es más, los muchachos que tenían 20 años que participaron en la revolución, hoy son personas octogenarias. Sí, claro. Son personas octogenarias. O sea, y los que nacieron en la revolución ya tienen nietos. Mira, yo voy a decir algo a propósito de lo que menciona el mío. Para mí, el evento más funesto de la historia de la humanidad son dos. De la humanidad. De la humanidad, más funesto. Cuando las hordas salvajes de las estepas asiáticas de Mongolia bajaban y asolaron todo lo que eran los territorios donde vivía gente, Asia y Europa. Me refiero a Gengis Khan y los Khan, que después gobernaron. De hecho, el Taj Mahal es un elemento del imperio mongol. Esta gente asolaron a toda Europa y Asia. El próximo evento más catastrófico de la historia de la humanidad, señores, esta es mi posición, los otros pueden tener una posición diferente, yo la respeto, es la caída del zarismo ruso y la entrada de Vladimir Lenin y su gente, Stalin, ¿cómo se llama este muchacho que mataron ahí con un... A Trotsky, que lo mataron en México, y la gente que va a México, pues México tiene una cultura muy buena y pasamos y vemos todas esas cosas. Entonces, ese segundo evento más catastrófico de la historia de la humanidad, ese evento trajo el comunismo ruso, que trajo una cantidad de cosas, todas esas poblaciones alrededor de Rusia, que se convirtieron en elementos de la Unión Soviética, todas esas repúblicas, que no son solamente las repúblicas que se independizaron, fueron repúblicas que vieron trastocar sus poblaciones, incluso llevar sus poblaciones de un lugar a otro, matar a una cantidad de gente, llevarlo a los gulags, todo esto, eso trajo después la revolución china y la entrada de Mao Zedong. Mao Zedong mata, se muere cantidad enorme. O sea, estamos hablando de que la entrada del socialismo con comunismo a partir de la revolución de febrero, que hay gente y la toma del poder de los bolcheviques en octubre del 17, trae más de 150 millones de muertos a los humanos. Ese es uno de los eventos más perversos. Con el evento anterior dije que eran los Khan, por ejemplo, Kublai Khan es el tipo que más ha diseminado su semen en la historia de la humanidad. Su semen, o sea, ese fue el personaje que más mujeres tuvo de manera violenta, lógicamente. El semen de ese señor se diseminó por toda la parte del mundo. Todos nosotros somos de ascendencia de Kublai Khan. Si nos hacen ADN... Pero hay algo, yo creo que hay una pequeña confusión. Yo respeto tu criterio. O sea, lo que creó y fundó Lenin, en el proceso Stalin lo prostituyó. En el proceso, lo que eso se provocó posteriormente fue lo que deparó y fue parando ese régimen. Ahora, los cambios que esa sociedad obtuvo en el lugar que estaba cuando ellos llegaron y lo que en 20 años ellos lograron en esa sociedad son cosas extraordinarias, Pericles. O sea, el país que ellos asumieron en el año 1917 y el país
20 años después, Estamos ya de en el acuerdo. 40, era otra nación. Estamos de acuerdo. Ya era pero otra. Entonces, Vamos a hacer Ya, una ya, paradita, espérate, ¿qué te ya, parece? pues entonces hay una cosa que también entonces han sido muy buenos. Entonces, la Primera y la Segunda Guerra Mundial trajeron cambios más importantes que eso. Magnífico. Mayor pero avance que todo ellos eso. no lo hubiesen producido. Esos cambios No, se claro que produjeron, no. lo hubiese producido el SAR. Claro, pero Rusia era Y un con, país feudal. y con el sistema Feudal, claro, ellos no. tienen un sistema feudal. Claro que y el no. sistema feudal no podía prepararse Claro que para no. otra cosa. Claro, en eso estamos de acuerdo. Entonces- Hagamos una paradita y pongámonos de acuerdo. Ok. Bien, empezamos en breve. Sintoniza todos los días cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Dime, Pericle, háblame del conflicto, que no que se ha estancado, porque yo vi al presidente ucraniano anoche agradeciéndole a Boris Johnson que acaba de sobrevivir a una moción de censura de su propio partido. Claro, claro. Por el party gay, que consistió en una fiesta que él organizó mientras estaba todo el mundo, la pandemia, en sus casas, en cuarentena. Entonces, Boris Johnson, no sé si de forma de buscarse, le entregó a Ucrania, a pesar de la advertencia de Putin, de Vladimir Putin, le entregó a Ucrania unos lanzamisiles con capacidad y además extremadamente precisos de poder hacer blanco a 50 millas, o sea, a 80 kilómetros. ¿Qué significa eso? La gente no tiene el valor eso. Sucede que tú tienes una artillería rusa que está colocada en San Pedro, y esa artillería rusa, tú no tienes capacidad de cómo atacarla, y ella, cada vez que tú te vas a acercar y tú estás llegando a Boca Chica, te destruyen, te destrozan. Sí. Entonces tú no puedes pasar de Boca Chica. Entonces ahora te han traído algo que con el satélite tú localizas dónde están los lugares que tú quieres atacar, y estos proyectiles pueden llegar con una precisión de 1 o 2 metros. Tú sabes que yo tengo muchos grupos de WhatsApp, sí, de gente que me habla. Acuérdate que como yo soy de la universidad, la mayor parte de mis compañeros ingenieros son guastianos, y en la UAS somos fundamentalmente izquierdosos. Bueno, Putin no es un gobierno de izquierda, pero está en contra de los norteamericanos, y nosotros somos fundamentalmente contrarios a los norteamericanos. No lo entiendo. Pero no lo entiendo porque los norteamericanos, el imperio de este lado de nosotros, el que... Óyeme, una vez dijo Octavio Paz, los gobiernos latinoamericanos tienen que tratar de no seguir entrando por la puerta de atrás a la Casa Blanca, sino por la de adelante. Oye, entonces yo realmente no he entendido. Yo lo que pienso es que hemos sido envidiosos de los norteamericanos, siempre digo eso, somos envidiosos, porque Estados Unidos y los sajones, los ingleses, los anglicanos, llegaron últimos que nosotros, los que hablan, lo de habla hispana, a América, y ellos pudieron desarrollar un imperio importante anglosajón, y nosotros no pudimos desarrollar un imperio, al punto que tenemos una cantidad de paisitos pequeñitos que no componen nada ninguno. No pudimos hacer un imperio suramericano, por ejemplo, un imperio norteamericano con México. En un momento se comenzó el imperio mexicano con Francia, incluso tuvimos un emperador. Con Maximiliano. Entonces, Estados Unidos avanzó. Llegó al Pacífico, le quitó un territorio que todavía estaba en definición de territorio. Cuando Estados Unidos le quita territorio a México, todavía eso no se llamaba ni siquiera México, eso era Nueva España. Y no tenía la forma de defender aquel territorio
y no podía ese país defender aquel territorio tan grande. No estoy diciendo que estoy de acuerdo o no. A alguien le preguntaron en un medio de comunicación, un mexicano, y esa persona dijo que el traidor más grande de México había sido López de Santa Anna. ¿Y tú sabes por la razón? ¿Cuál? Nada más entregó la mitad. Qué terrible, ¿eh? Cruel. Pero fue un mexicano. López de Santa Anna había sido el personaje. Entonces, devolviéndonos para el asunto de la guerra. Bueno, mis amigos dicen, Rusia le está ganando la guerra a Ucrania. No, yo le decía, es como si yo me pusiera a pelear con Mike Tyson en su apogeo, y yo, que nunca me había puesto unos guantes, estoy en el 7º peleando con Mike Tyson. Y tú dices, Mike Tyson le está ganando a Pericles. Entonces yo digo, Mike Tyson debió haberme noqueado en los primeros segundos del primer round. Y si todavía está peleando conmigo, significa que no le ha ido tan fácil conmigo. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues que Rusia, que se ha mantenido metiendo miedo con armas de destrucción masiva, pues los países, primero Occidente en sentido general y Europa en segundo, y después incluso los bálticos, y estoy hablando ya de Finlandia, y estoy hablando de Suecia, ya no le han tomado el miedo y se le han enfrentado, y le han mandado armas a Ucrania para que enfrente a aquel genocida que es Putin. Entonces yo te estoy diciendo, la guerra, ¿hasta dónde va la guerra? Bueno, pues Ucrania se va a seguir armando con armas importantes de Occidente, que ya Estados Unidos le sigue mandando armas, todos los países de la OTAN, e incluso ya Finlandia solicitó su ingreso a la OTAN y ya la guerra Estados Unidos la ganó. O sea, me refiero que la ganó en el siguiente sentido, o sea, lograron que 3 países neutrales rompieran su neutralidad, se metan a la OTAN, por lo tanto van a comprar armas para estar en la OTAN, donde España dice que está solicitando 3.000 millones de dólares para comprar más armas. O sea, estamos hablando de que Europa entera se va a rearmar por lo que Putin hizo, pero se va a rearmar posiblemente con muchas armas americanas. No con muchas armas americanas. Oye bien, mira, el avión F-35C, desarrollar ese proyecto costó 480.000 millones de dólares, desarrollar el proyecto, no un avión, el proyecto. Los aviones van a salir entre 85 y 135 millones de dólares unidad. Todo eso lo va a vender Lockheed Martin. Tú tienes 30 países, más 2 que se agregan ahora, son 32. Suponte que esos países pidan cada uno sobre 50 o 60 F-35C, que es el avión de 6ª generación más importante que tiene el mundo. O sea, el F-35C, los otros 2 aviones que solamente se le han vendido a países particulares, muy vinculados a los Estados Unidos, y de ahí, a propósito de que hablas de España, España entregó el Sahara Occidental a Marruecos. ¿Cuál es el propósito de entregar el Sahara Occidental de España a Marruecos? Para que vea que eso... Marruecos tiene un lío con el Frente Polinario. Sí, pero además, eso es Marruecos ya. Pero yo te digo, Marruecos ya tiene aviones F-35C y España tiene aviones de fabricación española. O sea, que son aviones que son de muy bajo nivel. Entonces, ¿qué ocurre? España tiene 2 posiciones importantes, 2 enclaves, que son Ceuta y Melilla. Marruecos, cuando quiera coger a Ceuta y Melilla, España no va a tener nada que hacer cuando Marruecos diga, esas poblaciones ya son nuestras. Contrario a lo que ha ocurrido con España, por ejemplo, con Gibraltar, que nunca ha podido tener a Gibraltar de su lado. ¿Por qué? Porque se va a enfrentar a una potencia de mayor nivel como es Gran Bretaña. Entonces, con respecto a la guerra y redondeando, bueno, pues la guerra va a seguir mucho más adelante, con el problema ahora de que, por ejemplo, Rusia entiende que ellos pueden tirarle a Ucrania, pero no tienen claro que Ucrania ya va a poder dentro de poco tirarle a poblaciones rusas dentro del territorio ruso. No, pero no lo debe hacer. Si lo hace... Dice el canciller Lavrov que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, porque el canciller Lavrov le prohibieron estos días entrar a territorio, con el avión de ellos, entrar a territorio de la Unión Europea para visitar a algunos eslavos amigos de ese lado. Hay que deducir que ese temor de los rusos con relación a Ucrania tenía lógica por el apoyo que actualmente está recibiendo de la OTAN. Ucrania
O sea, que Rusia debía entrarle. No. Digo, que tiene sentido su preocupación con relación a Ucrania y la presencia de la OTAN en la zona, porque se está evidenciando todo el apoyo que la OTAN le está dando a Ucrania. Entonces, esa inquietud que tenían los rusos, no estoy emitiendo un juicio de valor, estoy deduciendo sí, claro, que esa preocupación que tenían los rusos por esa cercanía que representaba claro, el Atlántico, la OTAN en o la NATO. Bueno, pues lógicamente ahora se justifica y se evidencia o sea que por todo el apoyo que le están dando en dinero y en armas. O sea que nosotros podemos decir entonces que el Báltico queda rodeado completo. O sea, tú vas a tener el Báltico a Finlandia y a Suecia, que es dueña casi Suecia, es dueña casi todo el lugar del Báltico. Y entonces solamente va a quedar un pequeño enclave de San Petersburgo para los rusos. Pero entonces, eso te dice a ti que si tú te sientes mal, tú vas a bombardear al otro. Por ejemplo, pero yo te digo, porque es que eso es mucho de lo que plantean, fundamentalmente los izquierdosos. Los izquierdosos que tú sabes que yo algunas veces quisiera, contra cómo uno puede abrir la cabeza para ver qué piensa la gente que está en eso. O sea, yo estoy de acuerdo con que desbaraten ese país, porque ese país, hay gente que piensa así sin ningún tipo de problema. Yo no estoy de acuerdo ni que los rusos le tiren un tiro al otro, ni que el otro, pero sí estoy de acuerdo con lo siguiente. ¿En qué beneficia la guerra al mundo actualmente? La guerra es un asunto económico siempre. Por ejemplo, el Imperio Romano, vamos a decir el Imperio Romano de Occidente cayó fundamentalmente cuando dejó de hacer la guerra, cuando se hizo cristiano, y cuando tú te hiciste cristiano la vida valía más. Y acuérdate, más respeto a la vida. Sí, el Imperio Romano solamente había un Imperio Romano cuando entró Constantino, y para el año 325 se hace el primer concilio cristiano, que es el concilio de Nicea. 20 de mayo de 325, la primera reunión de toda la gente que profesaba la fe cristiana. A partir de ahí, y después de la salida de la muerte del emperador Constantino, en el imperio ya se había mudado el imperio, la capital del Imperio Romano, a Oriente, a Bizancio, que se convirtió más adelante ya para el año en Estambul o Islambul. Entonces, pero eso, el Imperio Romano de Occidente, pues dejó de combatir a los bárbaros que hoy es Alemania, y cuando dejaste de combatirlo, esas tribus se hicieron grandes, esas tribus acabaron con el Imperio Romano, fundamentalmente. Entonces, la guerra es un asunto de negocio. Para Estados Unidos eso es un negocio enorme. Por ejemplo, Lockheed Martin, para la gente que corre en bolsa de valores, Lockheed Martin es una empresa que debe duplicarse por 3 prácticamente en los próximos tiempos. Porque yo le estoy diciendo, para los que compran acciones en bolsa de valores, compren acciones de Lockheed Martin, porque Lockheed Martin solamente fabricando F-35C va a ser una fortuna enorme. Pero además las condiciones económicas que quedará Rusia después de este conflicto, ya el conflicto pasó los 100 días. Sí. Se va a estancar, va a llegar a lo peor que sucede en un tipo de conflicto. Lo que cuesta sostener una guerra a una nación es mucho dinero. Entonces, pero hay una nación que está recibiendo el apoyo del mundo. Claro. Y por ejemplo, hoy ayer pidió Turquía un cese al fuego para poder sacar las 17.000 toneladas, millones de toneladas métricas que tiene Ucrania de granos. Claro. Le tiene, no las 40.000 que él produjo, sino las 17.000. O sea, ellos antes de la guerra pudieron enviar al mercado una cantidad, de las 40.000 enviaron al mercado 23.000. Por lo tanto, le queda 17.000 toneladas de grano a Ucrania en silos, y que van a ser colocados en el mercado las próximas horas. Ahora, lo que quiero decir es que el conflicto parece que está llegando a ese nivel de los conflictos cuando no se resuelven, se quedan en ese limbo. En el limbo. O sea, yo te estoy dando armas, tú contraatacas, yo mato mucha gente tuya, tú me destruyes las ciudades, pero tú no me puedes conquistar. Tú no puedes entrar y dominar. No me puedes conquistar la nación, me puedes conquistar regiones, pero no me puedes conquistar mi nación. Yo no te voy a ceder los espacios que ya tú capturaste, y entonces se van a mantener en con el problema que yo he leído ya un par de economistas que han dicho que cada mes de guerra casi es medio punto en el crecimiento mundial.
por la compra de... O sea, cada medio punto contrario al crecimiento mundial. Contrario. Por la inflación. Entonces, le están diciendo todo eso. Por ejemplo, señores, vimos ahora a países del norte de Europa comprando. Polonia. Armándose. No, Polonia acaba de comprar carbón colombiano. ¿Tú te imaginas llevar carbón de Colombia a Polonia cuando Polonia se suplía de carbón ruso? Correcto. Óigame, lo que es para una economía como la polaca, tener que comprar a ese precio, el esfuerzo mayor, porque la economía polaca es una economía que avanzó muchísimo. Pero todos esos avances, Pericles, cuando tú tienes que calcular un presupuesto de una nación que tú calculaste, como nosotros, aquí mismo tú lo has visto. ¿Cómo que le llaman a ese fenómeno? La economía se estanca, pero también inflación. Sí. Hay inflación con una economía estancada. Oye, te voy a poner el caso dominicano. O sea, un error de alguien en Punta Catalina le ha costado al Estado dominicano, con el precio del carbón, cientos de millones de dólares. Un descuidito nos costó eso. Entonces, imagínense usted en naciones que su producción es de la cantidad de plantas que tienen, porque son naciones enormes, consideradas, ¿tú entiendes? Estamos hablando de que la República Dominicana cuántas veces cabe en el territorio polaco. Bastante. O sea, cada día que pase de guerra, cada mes, dicen esos economistas, el mundo se va a... Tú sabes que yo siempre tengo que terminar hablando de tema. Tú sabes que mucha gente en esto es más ideológico, pero no ideológico porque las izquierdas se vinculan a Rusia en este caso, porque Rusia era la madre de las izquierdas originalmente y Vladimir Putin vino a ser el salvador de todas esas personas que vieron caer a su imperio ruso, al imperialismo ruso, que era lo que... Entonces hay gente que te dicen que Rusia no ha tenido ningún tipo de problema con resolver las crisis que ha generado la guerra. Solamente la cantidad de empresas que han salido de Rusia. El bloqueo ha funcionado. El bloqueo a Rusia. Pero mira, solamente imagínate que no exista McDonald's nada más como diario. Claro, además que todo el que tiene muchas cosas que perder con ese bloqueo. Claro. A bregar. Claro. Se va de ahí. Se fue de ahí. La cantidad de jóvenes que salieron, incluso antes de que cierren, porque Rusia se vuelve a convertir en la Unión Soviética prácticamente, donde tú no podías salir del territorio ruso. Y todos esos jóvenes se fueron antes de que llegara un cierre total de lo como ocurría antes. En Europa del Este, si tú ves, por ejemplo, los países del Báltico, Estonia, que es un país pequeño, Estonia es un país como un poquito más pequeño que República Dominicana, 45.000 kilómetros cuadrados. Estonia, sus salidas al Báltico tenían barras, trincheras, como tenían trincheras el muro de Berlín, para que tú no puedas entrar al mar, porque el mar también era una frontera. Sí. Entonces tú dices, todos esos jóvenes que saben que están en un territorio complicado, los jóvenes que avanzan no viven en Rusia. Si avanzan, se van de Rusia, porque Rusia, como no es una economía abierta, es una economía muy cerrada, siendo un país tan gigantesco, Rusia tiene una economía como la de España, o como la de Italia, economía así, siendo un país tan enorme, sí. Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados. El país que le sigue, por lo menos es 2 veces más pequeño. ¿Tú entiendes? Entonces debería ser que Rusia fuera el territorio más rico del mundo porque es el que tiene la mayor cantidad de recursos. Y no, Rusia es una economía pequeña. Y esto que está ocurriendo, el mundo occidental completo, salvo cualquier tipo de cosa, bloqueándote, no es fácil. No, y además que con la modernidad ha traído también como consecuencia la interdependencia. Ya nadie puede ser grande solo, tiene que depender de otros, o para comprar cosas o para vender cosas. Pero tú no ves lo que el mundo está pasando, Eden, que habrá que revisar los sistemas del mundo. Cuando explotó la pandemia, el presidente Donald Trump, de una manera como él sabe beneficiar a la empresa, declaró acto el acto de guerra, se llama, que es un acta especial que se hace en Estados Unidos para las empresas,
y sometió a esa acta a los mataderos de Estados Unidos. Sucede que 5 empresas manejan el 90% de los mataderos de Estados Unidos. 5 empresas. Pero el COVID se cebó en esas instalaciones. Pero como esas instalaciones estaban bajo el War Act, que llama el acto de guerra, el acta de guerra, los empleados no pudieron demandar a esas empresas, pero Donald Trump lo sabía. Pero sucede que si eso no ocurría, Estados Unidos se iba a quedar sin carne en los supermercados. Exacto. Óigame bien, no iba a haber carne, porque esas 5 empresas manejan el 90% de la distribución de carne, la totalidad de Trump. Pero ¿qué estamos viendo en Estados Unidos con ese formato para economizar costos? Que 3 empresas en Estados Unidos manejan la leche infantil. Al una de las empresas entrar en problemas, una empresa que domina el 40% del mercado de la leche maternizada, con un problema de una bacteria, tuvieron que cerrar la producción, ha provocado una crisis que tenía años Estados Unidos que no sufría de la leche maternizada. Creo que aquí también hay una dificultad, no sé si por el... Pero la leche avo es la que queda. Aquí tenemos la que queda, la que queda, porque esa empresa cerró. O sea, el mercado estaba provisto de leche materna y ha habido dificultades, pero aquí llegan leche maternizada europea. Pero en Estados Unidos no. Entonces el presidente ha tenido que levantar. Pero ¿qué es lo que te está enseñando esto? Que la globalización y economizar costos lleva a la dependencia, de las empresas a una línea determinada. Y ahora con el COVID lo hemos visto claro y lo estamos sufriendo. Mira esto de la leche maternizada. Imagínate tú tener un niño. ¿Cómo sustituir? Porque son cosas difíciles de sustituir. Porque a ti te dicen, no hay pollo como cerdo. No hay cerdo ni pollo, trato de comer sardina. Pero no hay sardina como huevo. O sea, hay un punto que tú como adulto tomas una decisión. ¿Pero qué tú le dices a un bebé de 2 meses? Enseñarlo temprano a comer y entonces, brebajes. En la humanidad hemos tenido, en el mundo, hemos tenido 2 crisis importantes, 2 crisis que hacía mucho que no teníamos crisis así, porque tú tenías, por ejemplo, la gente te dice, pero que es porque son los ucranianos, y los ucranianos son europeos, no sé qué, es una guerra que afecta, porque se ha involucrado a los países occidentales, porque Polonia no va a dejar que ocurra una guerra al lado de ellos, y siendo miembro de la OTAN va a decir, mira, están matando a mi vecino, que no es miembro de nosotros. Ahora, mientras más días dura la guerra, más peligro hay de que se expanda la guerra. Claro, porque cualquier día de esto alguien se equivoca. Claro. Porque ¿cuál es la equivocación? Un misil mío cae en una base polaca. Polonia responde. Al Polonia responder inmediatamente, que nunca ha querido saber de los polacos, responde con virulencia. Claro. Cuando responda con virulencia viene entonces la OTAN y responde, porque Estados Unidos todos esos conflictos le encanta porque ninguno es en su territorio. Entonces, ninguno en su territorio. Ya cualquier conflicto es en tu territorio. No. Sí, pero tú no tienes las bajas en tu territorio. El alcance de las armas. No, pero ellos no llegan hasta ahí. Mira, el pacto que se llegó en la época más dura del mundo, que se llama Mutual Destruction, o sea, la destrucción mutua asegurada. Eso fue en la década de los 60. Nikita Khrushchev. O sea, tú tienes suficiente cabeza nucleares para destruir mi nación. Sí, y yo tengo suficiente cabeza nosotros nos quedamos neutros. No estamos neutrales, nosotros no nos podemos molestar porque nos vamos a destruir. Claro. Vamos a seguir haciendo diablura en el mundo, pero entre nosotros no. Entonces, ellos ahí no llegan, porque no todo el mundo, porque tú has visto que ese muchacho, cada vez que tiene hambre, hace una prueba de un misil, el de Corea del Norte. Es hambre que él tiene. Cada vez que una prueba. Sí, él hace una prueba, entonces el mundo le manda granos, le manda tecnología, y dice, entonces calmen ese muchacho. Calmen ese loco. Tú sabes que qué hambre que él tiene. Tú sabes que hay la posibilidad. Come perro. Porque allá comen perro. Allá comen de todo lo que aparezca. Comen perro. Le gusta el perro. Yo una vez andaba con unos coreanos
en una zona en San Francisco de Macorís, en el Hotel Las Caobas, y había una gente paseando unos Rottweiler, y yo lo vi secreteándose, y yo, cuidado si ellos están como cuando uno ve un par de chivos, tú dices, diablo, ese chivo es un caldero. Seguro ellos estaban pensando en eso. Mira, tú sabes que ya, porque... lo que pasa es que estamos esperando a nuestro hermano Ezequiel Molina, que posiblemente vaya a entrar ahora. Vamos a crear las condiciones para que lo haga. Sí. Hacemos una paradita con Ezequiel cuando entre al set. Sintoniza todos los días Cananga.tv, Cananga Televisión, con una programación 24 horas. Análisis, comentarios, musicales, deportes, noticias, programas de investigación y mucho más. Sintonízanos las 24 horas del día. Cananga Televisión. Bueno, vamos a hacer contacto inmediatamente con Ezequiel Molina para conversar sobre los temas de economía que siempre nos trae los miércoles a la paradita de las 12. Saludos, Ezequiel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, todo bien, gracias a Dios, viendo los días pasar. Hoy amanecimos preocupados, Ezequiel, con la información que vemos en portada. La información de portada dice que a pesar de que el Fondo Monetario hace una proyección en República Dominicana o el BID de crecimiento, existe el peligro de la estanflación. Que ya Ezequiel lo ha abordado en muchas ocasiones. Ustedes están preocupados hoy, qué bueno, porque yo te preocupo. No, tú tienes advirtiéndonos hace un mes y medio, pero hace un mes y medio uno no lo veía como tan claro, porque se está dando, discúlpame Ezequiel, esto te robo ese minuto, como una tormenta perfecta. Mira, estamos viendo que está aumentando todo, de que la gente ya no está comprando, literalmente no está, la gente cree que porque tú pases por una esquina y haya 10 colmadones llenos de cerveza, eso es consumo. No, o sea, el tipo de consumo que puede mover una sociedad, ese no es el tipo, eso es una parte. Entonces, eso hay que sumarle el desempleo. El desempleo. O sea, como que se está dando todo ahora mismo. Bueno, mira, el punto clave para que nosotros entendamos que podríamos estar llegando a la estanflación es cuando comencemos a perder empleos. Eso yo lo dije la semana pasada incluso. Todavía, porque aquí hay que resaltar la responsabilidad empresarial. Aquí se ataca mucho en materia mediática, la parte de los sindicatos, algunos políticos. Se ataca mucho a los empresarios. Y lógicamente nadie pone una empresa para perder dinero. Todo el mundo que pone una empresa, una unidad de producción, es para ganar dinero. Sin embargo, porque hay algunos, así como en todos los sectores, que pueden ser que sean voraces en materia de ganar dinero. Pero la mayoría de los empresarios de este país hay que reconocerle que tienen una responsabilidad incluso paternalista en materia empresarial. El empresario no le gusta cancelar su gente, no le gusta. Cuando ya cancela es porque ya no aguanta más, Señores, miren, en pandemia, independientemente de que el Estado apoyó en una parte, los empresarios se mantuvieron con todos sus empleados, se mantuvieron. Entonces, cuando comencemos a perder empleo, entonces ahí, Eder y Félix, comencemos a preocuparnos. Yo vengo diciendo eso, de que llegará el momento cuando la inflación persiste, cuando la inflación se mantiene, llega el momento en que ya la gente no tiene capacidad de compra. Al no tener capacidad de compra, comienzan los negocios a verse afectados
porque no llega el cliente a comprarle sus ofertas. Como no llega a comprarle sus ofertas, comienzan a reducir los gastos y lamentablemente por donde primero arrancan es por pérdida de empleo, sacar empleo, reducir su empleomanía. Entonces eso es peligroso. Europa es que va a empezar con eso. Europa. Yo dije la semana pasada acá, prendamos un velón, orémosle a los santos para que Estados Unidos no entre en recesión. Ya la semana pasada hubo 2 economistas norteamericanos que dijeron que Estados Unidos está al tris de una estanflación, de una recesión económica. Lo que pasa es que los bancos centrales de ahora están más conscientes que antes y ya entienden que caer en esta inflación es sumamente peligroso para la economía mundial, porque salir de ella dura no menos de 3 años. Entrar en ella dura 4 o 6 meses. Salir de ella dura no menos de 3 años. Eso es lo bien difícil. Por eso no quieren caer hasta ahí. Y por eso, aun cuando los precios siguen subiendo, porque no lo están dominando, quieren mantener todavía el consumo. Porque mantener el consumo es lo más importante en una economía que tiene esos altos riesgos. Molina, ¿por dónde anda el barril actualmente? 120. Ya pasó los 115 que digamos que absorbía en términos de subsidio el gobierno. ¿Cómo lo hará entonces a partir de ahora? Aparentemente el gobierno va a tener una especie como de, ¿cómo se llama esto? Como un resorte. De esto que era 115, pero déjale que un resorte de tiempo, a ver hasta si ya pasamos junio, y vemos si hay un promedio, tal vez no persiste el 120, sino que baja a 110, y después ven un promedio de 115. Eso, si pasa el mes de junio con el 120, entonces tienen que hacer un ajuste a la gasolina por obligación. Pero parece que están, y eso es una especulación mía. Sí, eso es una especulación mía. Sí. Es una especulación mía que el gobierno no haya reaccionado automáticamente al 120 para aumento del precio de los combustibles. Es porque están esperando buscar un promedio en el mes. Ajá. Si el mes le da promedio después de 115, van a tener que subir. Si le da en 115 por debajo, se quedan tranquilos. No, parece que está buscando el promedio, porque si no, hubiesen tenido que reaccionar. No lo van a poder mantener ni siquiera en 115, y Félix. O sea, ni siquiera la promesa o la palabra del presidente de 115 es sostenible. Está costándole demasiado dinero. Miren, señores, por si acaso no lo dije, y si lo dije lo repito. Hay una proyección que entre energía eléctrica y combustible vamos a tener que buscar 110 mil millones de pesos de subsidio. Ay, santísimo. Sin sumarle supérate, sin sumarle bono gas, sin sumarle todos los subsidios que el gobierno da. 110 mil millones de pesos está ahora mismo proyectado solamente por combustible y energía. Eso es mucho dinero. Eso va a afectar la inversión pública, la inversión de capital. Claro. Cuando un país afecta la inversión de capital, tiene problemas de crecimiento. Cuando tenga problemas de crecimiento, nos vamos a ver entonces la inflación por eso. Esos son los problemas que tenemos nosotros. Y no estoy en desacuerdo en los subsidios, diciendo criticándolo. Los subsidios es la herramienta más fácil que los gobiernos acuden para buscar una solución temporal a lo que sea. Por ejemplo, buscar empleo en la frontera, una solución, una ley, que después la revisan, que después la revisan. Pero el subsidio son cosas fáciles, son cosas de un dinero que tú tienes ahí corriente, sacrifica un presupuesto. Que por cierto, yo no sé qué raro que el gobierno ya no ha anunciado que va a ser un presupuesto complementario, porque ya hay partidas que no se están usando donde estaba el presupuesto aprobado. Y eso hay que cambiarlo, eso tiene que ser. Recuérdense que el presupuesto es una ley que es todos los años.
se llama Ley General de Ingresos y Gastos, y se asignan las partidas así, bien descritas, y el gobierno tiene que gastarla en lo que está aprobado en la ley. Pero cuando no lo hace, tiene el Congreso que aprobar la modificación. Y ya el gobierno va a tener que hacerla. No sé. Y va a tener que hacer dos, pero yo no sé qué raro que ya en junio no se está hablando de una modificación en julio. Parece que van a querer hacer una para septiembre. Ezequiel, pero pudiéramos tal vez conseguir algún apoyo de Norteamérica, porque anunció el gobierno norteamericano una distribución multimillonaria de dólares en Centroamérica. Sí, pero que nosotros no estamos en esos niveles de pobreza. No estamos ahí. No estamos ahí. El que está dando cuarto es porque tiene. Sí, pero no a nosotros. Nosotros cuando tú estás dando dinerito entre los sobrinos, tú dices, no, fulano, el papá de fulano está bien. Sí. No, ya ellos señalaron 3 países, 300 millones cada uno. Sí, claro. Sí, pero los que no estamos nosotros en estos sorteos. Nosotros somos tan pobres como por lo que sabemos que somos, y tan ricos para que no nos den nada. Ya no nos dan nada. ¿Cómo fue? Que ya este país, el mundo lo ve rico y ya no le dan nada, porque hay países más pobres que nosotros y entonces le vuelcan a esos países pobres. Claro. Pero somos suficientemente pobres para ver nuestra realidad. Para el mundo no somos pobres. Sí, claro. Pero nosotros tenemos muchísima pobreza, señores. Vamos a estar claros. Aquí tú vas por todos esos campos y tú ves las deficiencias de servicio público y ves la gente en ese nivel de vida, que para ellos están acostumbrados, porque los campesinos aquí comen pollo, huevo, víveres, que hasta lo siembran ellos mismos. Y el campesino vive así, pero hay mucho problema de servicio público que le hace mucha falta. Y una de las cosas que tal vez hay que observarle a los últimos 18 años de vida republicana, democrática que hemos tenido, los últimos 18, porque han sido los últimos 18 años en que más hemos crecido consecutivamente. No hemos tenido 18 años consecutivos creciendo, y se ven ahí, se ve que pasamos del lugar 15 al lugar 7 en Latinoamérica. La economía número 7 de Latinoamérica, este paísito viejo, chiquito. Sin embargo, en esos 18 años no hemos podido todavía afianzar lo que son un programa de desarrollo social. Señores, aquí seguimos con problemas de basura, problemas sanitarios, problemas de salud, problemas de educación. Un problema de educación que tiene ahora mismo 10 años con un presupuesto más cuarto que el carajo, y aquí no se ha hecho nada todavía. Aquí tú no puedes decir que aquí hay un sistema educativo que tú logres ver en un tiempo determinado el desarrollo de la República Dominicana en materia educativa. Y así es. Hay algo que para el desarrollo, Ezequiel. No se puede, ahí yo estoy de acuerdo con el señor Félix, con Pericles. En una ocasión, Salinas de Gortari, para lanzar la reforma educativa en México, hubo de apresar a la presidenta de la ADP de allá, por cualquier motivo. De esa manera, porque el sindicato era tan poderoso que impedía cualquier reforma en los maestros. Era un obstáculo. Y él se atrevió en su momento y lo hizo. Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Porque cuando tú ves que hacen esos concursos para buscar profesores, tienen que relajar después para que pasen, o sea, porque no pasan los exámenes. Entonces, si tú no sabes, ¿cómo vas a enseñar? Ezequiel. Bueno, mira, dígame. Ezequiel, yo le digo a nuestros amigos televidentes y a los amigos que están acá, que el 4% de la educación, lejos de hacerle bien al sistema educativo dominicano, le ha hecho un mal enorme. Los colegios de la clase media baja, todo ese personal pasó a ser personal de las escuelas públicas y hacen lo que mejor sabemos hacer en el sector público. Poca cosa. No, pero fuera de esto, por ejemplo, el gobierno
ha anunciado, y algunos amigos productores me han dicho lo mismo, que tenemos la mayor reserva prácticamente en la historia de arroz. Tenemos arroz hasta el mes de enero. Sí. O sea, si ahora mismo la cosecha no se da, lo que queda, y no se siembra un grano más de arroz, una tarea más de arroz, hay arroz hasta enero. O sea, fíjate y es vital. Tú dirás, bueno, el arroz y el plátano son vitales en la dieta del dominicano. Eso es vital. Eso. Ahora, mi pregunta es la siguiente, Ezequiel. Tenemos un presidente que él tiene que ser optimista, pero yo creo que tiene que bajarle un poquito al optimismo. Y, aunque ha bajado en estos últimos días, de estar ofreciendo más cosas cuando ya no hay, O sea, con ese subsidio a los combustibles y todo lo que se está subsidiando en el país, no sé de dónde va a aparecer el dinero para todas las cosas que ya estaban en carpeta y que se estaban haciendo, sin reforma fiscal. Va a haber, como te digo, muy mal porcentaje de cumplimiento de la inversión de capital, y va a haber un poquito más de deuda. Este gobierno ya se decidió a endeudarse en los próximos 2 años, ya se va a mantener deuda. Yo no sé si finalmente, si logra reelegirse el presidente, yo no sé si él va entonces a hacer una reforma fiscal a partir del año 2025, o si también después lo van a convencer para que no es el momento, y comencemos entonces a entender que también hay que preservar el poder para el partido. Porque así son los políticos, así lo hizo el PLD, y no sé si el PRM no lo va a hacer igual. Yo no estuve de acuerdo con que el PLD no hiciera la reforma fiscal que se merecía este país. No lo hizo, no la hizo Danilo durante 8 años. Ya este presidente va a durar 4 y no la va a hacer. Mientras tanto, vamos a tener buenos resultados o buenas aprobaciones mientras estemos gobernando, y luego que dejemos el poder, vamos a tener malas aprobaciones o malas puntuaciones. Si eso es el riesgo que queremos, bueno, pues ese es el riesgo que vamos a recibir. ¿Por qué? Bueno, porque usted tiene que entender el futuro. El futuro, los gobiernos tienen que ser dirigidos por gente que piense en futuro. No es más nada. Yo no estoy criticando necesariamente lo que se está haciendo, en el sentido de que es una estrategia política, pero siempre los políticos últimamente están poniendo más los políticos primero que lo que es el bienestar social real del país. ¿Por qué? Porque al final dicen que una de las cosas importantes en la política es mantenerse en el poder. Bien, yo no voy a criticar eso. Yo simplemente por eso no soy político. Porque yo no lo podría hacer. Yo no lo podría hacer eso. Molina, abrimos un paréntesis para informar que el mandatario dominicano nombró a Julio César Betances Hernández como nuevo subdirector de la Policía Nacional. Era coronel, fue ascendido a general y nombrado como nuevo subdirector de la Policía Nacional. También el presidente dominicano nombró al general Pedro E. Cordero Ubrí como inspector general de la Policía Nacional, en tanto que el general de brigada Francisco Osoria de la Cruz fue designado director de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Llama la atención porque estamos en un momento de un brote importante, de delincuencia y de violencia en el país. Continuamos contigo, Ezequiel. Pues sí, entonces el asunto hay que pensar mucho y hay que saber hasta dónde tú quieres, si vas a mantener el poder o no. ¿Qué sucede con este país? La gente me sigue hablando de que cuando yo hablo de reforma fiscal integral, que eso es más impuestos. Bueno, yo no sé si es más impuestos, yo lo que sé es que tiene que ser más ingresos. Y me dicen, ¿y cómo tú vas a lograr más ingresos sin más impuestos? Sí, pues mira que sí que se puede hacer, porque a veces los impuestos no necesariamente tienen que ser, los ingresos no tienen que ser necesariamente por impuestos, puede ser por una dinámica económica que te aumente los ingresos con los impuestos que ya tienes, o incluso hasta bajando algunos impuestos. De hecho, el presidente en campaña aparentemente tenía un número, cuando él en una entrevista dijo
que no necesariamente había que más impuestos, pero que había que hacer una reforma fiscal integral. Y eso se fue, porque los opositores podían caerle encima, la parte mediática. Bueno, yo siempre digo que usted tiene que jugársela. Bueno. Yo en este momento me la jugaría. Mira, Perdóname. Perdón, porque hay alguien que está esperando un saludo, que está viendo tu sección, mi nieta Elena y mi esposa Carmen están viendo el programa. Saludo a doña Carmen. Y esperan un saludo tuyo. Sí, saludo a doña Carmen. Y a la nieta, tal, si ya. Y a Elena, sí, Elena. Y a Elena. Personalidad. Elena es una personalidad. Qué bien, Molina, qué bien. Mira, Molina, tú sabes que yo he dicho en múltiples ocasiones que generar ingresos no debe ser pecaminoso. Y en la República Dominicana, todo el que hace negocios sabe, y hoy he escuchado al doctor Jacín en algunas ocasiones hablar de esto aquí, que el que paga todo lo que hay que pagar de compromisos tributarios en la República Dominicana, si no está quebrado es porque no ha sacado la cuenta. ¿Qué crees del impuesto sobre la renta? ¿Lo ves correcto? ¿Crees que se podía conseguir mayor cantidad de ingresos en el Estado bajándolo y llevándolo a un lugar mucho mejor, quizá al lugar anterior que era un 12? Y mira, adelante. Sí, mira, siempre lo que hemos estudiado un poco la parte fiscal, siempre nos vamos mucho por la parte de los impuestos directos. Los impuestos directos son los que más van a los ingresos, a la renta. Los impuestos indirectos son los que van al consumo regular. Los impuestos del consumo a veces son muy regresivos, porque te provocan menos consumo de un producto que paga muchos impuestos. A veces bajarlo es ideal, a veces hay que subirlo para desmotivar el consumo. O sea, dependiendo de qué tú quieres con el consumo, tú debes actuar o no actuar de acuerdo en la materia de los impuestos indirectos. En el caso de la renta, que fue la pregunta más directa que me hiciste, mira, hay que solamente tomar en cuenta algo. Este país tiene que resolver si comenzamos a construir el piso o el techo. Ya hay un problema básico, ya hay un daño a integrar a la economía dominicana en ese sentido, de que si pongo más impuestos, me crea más problemas de consumo. Pero si pongo menos, no sé hasta dónde va a ser tan positivo que la gente reaccione a pagar los impuestos que tiene que pagar porque lo bajen. Yo quiero explicarme bien en eso. ¿Por qué te lo digo? Porque mira, yo soy de opinión, mi opinión personal, es que los impuestos a la renta hay que subirlo un poco y hay que bajar incluso la renta exonerada. Lo que deberíamos hacer ahora, según la ley, es llevarlo a 40, que lo dije la semana pasada. Pero si me dejaran a mí, yo lo bajara a 20. Ahora bien, si lo bajara a 20, tengo que bajar el ITEVIS. Si lo bajara a 20, yo debería tener un mejor servicio de agua potable. Si bajara a 20 y bajara para bajar los impuestos o dejarlo así, pero debo tener mejores servicios, porque el problema del dominicano es que el dominicano paga una energía cara que no le dan y tiene que comprar baterías de inversores o un inversor que le aumenta el consumo. Tiene que no paga el agua que le llega, si le llega, pero tiene que comprar garrafones de agua para beber. O hacer un pozo. O hacer una cisterna. Tiene que invertir dinero. Y incluso ahora tiene que pagar hasta vigilancia privada. La clase media tiene que pagar vigilancia privada, tal vez no individual, pero sí colectiva. Entonces, todo eso, si el país pudiera ir eliminando todo eso, y yo te dijera, sí, vamos a aumentar los impuestos. Mientras tanto, no hay una varita mágica. Lo que yo sí sé es que hay muchos impuestos que se pueden cambiar. Yo, por ejemplo, te digo uno rápido. El impuesto a las transferencias bancarias y a las transacciones bancarias. Eso es un impuesto que no tiene... Mira, eso yo no le encuentro sentido. No le encuentro sentido. Tú pagas, por cada $1.000.000 de pesos que tú muevas, tú pagas 1.500 pesos. Pero si yo se lo pago a alguien, me cobran 1.500 a mí. Cuando él se lo va a mover, paga 1.500 pesos.
cuando el que se lo pagó el tercero paga 1.500 pesos. Tú te das cuenta que es algo como que tú le vas pagando y le vas pagando y le vas pagando con el mismo millón de pesos. Una cadena viciosa. Esto es una distorsión tan grande que si de hecho yo te pago un servicio que finalmente tú no me das, pero te adelanté el pago, cuando tú me lo vas a devolver, te quitan 1.500 también. ¿Y qué tú piensas del anticipo, Molina? Los anticipos fue algo que es novedoso de un tiempo para acá, de 20 años para acá. Eso lo trajo un economista de una experiencia. Hay países como el nuestro que necesitan para fines de tener anticipo, pero no debería ser mensual. Debería ser o trimestral, o cuatrimestral, o semestral. No, y en función de la producción, Molina. Pero que te lo devuelvan cuando tú diste de más. Aquí no lo devuelven. No que lo acrediten, que lo devuelvan. No, aquí no devuelven. O sea, yo creo que si yo te digo a ti, bueno, te voy a anticipar tus impuestos, está bien. Tú asumes que yo voy a pagar 1.000.000 de pesos de impuestos y te lo estoy adelantando en 4 pagos. Pero finalmente fueron 500 que tenía que pagar. Devuélveme 1.500.000. Claro. Devuélvemelo porque, claro. No, te dicen, no, déjalo aquí, yo te lo debo. No, pero ¿por qué tú tienes que deberme dinero a mí? Ya te lo di de más. Pero mira, Ezequiel, entonces, eso es tan grave que tengo un amigo que con el COVID hizo muchos negocios porque vendía productos médicos. Pero eso fue en el 2020. Sí. Cuando él presentó, que vieron los números, ahora la renta le está cargando de anticipo 300.000 al mes. Y entonces él dice que él no puede porque su nómina era de 300, ahora él tiene que pagar 300 de un anticipo por un beneficio que fue provisional. Y que él no sabe si lo va a tener este año. No, y él me dice que tiene que dividir la compañía en tantas compañías para adaptarse como pyme, porque él no puede, porque no está vendiendo nada con relación a cómo él vendía. Mira. No, pero yo te voy a decir algo más, Muchos ingenieros que se pusieron en los sorteos, que ganaron obras en el gobierno de Danilo, que terminaron algunas para mayo, junio del año pasado, del año 2020, esos muchachos finalmente tuvieron que pagar los impuestos en el 21 y pagar anticipos que no estaban recibiendo ya. Entonces, ahí es que hay que cambiar la ley. O sea, yo no, si es una actividad que yo la hago así momentánea, se dio un negocio y lo hice. Bueno, es un derecho que tiene la gente que son creativos y además agarran las oportunidades. No va a ser más negocio, pues no le cobren los anticipos. Ahora, el individuo se sigue operando con la empresa más pequeña, pues comienza a medirlo. Hay gente que no paga. Yo conozco varios muchachos que pusieron su empresita constructora, que se han tenido que mantener abiertos ya, dando servicios de mantenimiento, de anexo, toda esa cosa, pero no puede pagar ese anticipo. ¿Qué pasa? Tienen una deuda y le están cargando intereses. Te están anotando siempre ahí que lo debes. ¿Sabes? Le están cargando intereses. ¿Sabes que yo pienso que una de las cosas buenas que tenía el hecho de que tuviesen un presidente empresario, o hijo de empresarios, mejor dicho, era que sabía los conflictos que tienen las personas que hacen negocios? Pero yo no he visto nada que hayamos hecho en función de la gente que hace negocios. O sea, yo entiendo que en la República Dominicana sigue siendo pecaminoso generar dinero. Entonces, el presidente es que una cosa es con guitarra y otra cosa con violín. Una cosa con guitarra y otra cosa con violín. Claro, no, pero que, por ejemplo, el mismo presidente, y él debería tomarlo en cuenta esto porque estuvo vinculado, aunque nosotros hemos sido muy indulgentes, que no lo fueron la gente de Ecuador y de Chile con sus presidentes. Nosotros fuimos extremadamente, primero porque la oposición en República Dominicana anda desbandada, y otro porque los demás lo vimos como quien ve llover con lo que es los papeles de Panamá, que ni siquiera, bueno, se habló que no, que sí, que no, pero jamás ni siquiera en términos judiciales, que un presidente no debería estar por encima de la justicia, debió decirse, mira, ok, no tiene nada que ver, todo lo de él está en orden. En todo ese tipo de transacciones, fundamentalmente cuando son transacciones empresariales, porque puede ser un artista o un pelotero o un futbolista que quiere llevar su dinero a un paraíso fiscal, pero todo el que es empresario y lo hace,
normalmente tiene algún tipo de trasfondo detrás. Entonces yo digo, debería ser correcto que ganes dinero, no debería ser pecaminoso. Debería ser que por tú dar un buen servicio de lo que sea, de publicidad, como los amigos que están al lado, de ingeniería, de medicina, de lo que sea, usted pueda ganar dinero y llevar su dinero de un lado para otro de manera decente, correcta, sin tener que estar agachándote ni haciendo nada. Y eso ocurre en la República Dominicana. Bueno, Ezequiel, te invitamos a que te quedes en el set. Vamos a hablar en breve de deporte con Félix de Sena, pero antes vamos a hacer una paradita. No se muevan. Bueno, aquí está Félix de Sena, vamos a conversar de deportes. Ezequiel Molina, allende la pantalla, también con nosotros, así que vamos a hablar de pelota. Tercer juego de la serie final de Boston contra los Warriors de Golden State. Ayer le hablábamos de un tema, esta mañana lo reiterábamos en la revista 110, el que Golden State no puede ganarle a Boston si Klay Thompson no sube su nivel de juego. Pero el nivel de juego que él está exhibiendo, o que exhibió en estos dos juegos, es tan pobre que él no está para estar en el quinteto. Por lo menos en estos dos primeros juegos. Él necesita no ser igual que el Klay Thompson del sexto juego para eliminar a Dallas. Porque ese no es su juego. Sí, pero el que él enseñó en el sexto juego contra Memphis y en el sexto juego frente a Dallas, de actuaciones de 32 y 34 puntos, tampoco ya él es ese jugador. Ahora, que él no es un jugador de 6 puntos. No, jamás. Él no está en su promedio. Él no está en su promedio. Entonces, él tiene un dirigente que tiene las agallas suficientes, me refiero a Steve Kerr, para sentarlo y poner a Jordan Poole a jugar quinteto. Óigame bien. Luce mejor que él. Pero no aporta defensivamente. No entonces aporta. ese es el gran problema que él tiene, que el aporte, porque es un jugador más bajito, y entonces teme que el equipo de Boston explote la deficiencia de Jordan Poole en un momento determinado. O sea, yo lo siento por Ezequiel, que tiene sus sentimientos puestos en los Celtics. No, en Golden State. Ah, en Golden State. Molina. Molina está con Golden State. Está con Golden State. No. Yo, mi corazón está con Boston, pero yo mi cuarto es con Golden State. Ya Golden State no pierde más. Me ubico ahí. No, Molina, no. Pero me ubico ahí y estoy en tu mismo. No pierde más Golden State. Óigame bien. No pierde más. Ahora, en la empresa donde Ezequiel está, el Cowens ya no juega. Sí, pero está con Boston. Está con Boston, el Cowens. Sí, porque es que todos los dominicanos deben estar con Boston, porque imagínate tú, el primer representante dominicano en una serie final de la NBA. Sin embargo, estamos viendo que en un juego de final estamos viendo la deficiencia de Horford. Bueno, pero tiene mucho. El problema de para unas finales. Tú sabes muy bien que visto, una final y una regular no es lo mismo. Es que hemos visto dos juegos distintos de Horford. Vimos un juego sencillamente extraordinario, sobregirado completamente el inicio de la serie final, que fue el pasado domingo. Y el otro, lo opuesto. Y el otro tan malo que él no es así. Él no es el jugador de 5 tiros de 3, pero tampoco es un jugador de 2 puntos en un juego. Sí, o sea, pero yo lo vi como sin confianza. Yo no estaba jugando con confianza, o sea, no se sentía seguro cuando tenía la bola en la mano. Posiblemente se fuera a celebrar su cumpleaños, el cumpleaños el sábado. Es posible.
Él cumplió años el sábado. Y duró más en la calle. El sábado él cumplió 36 años y jugaba el domingo. ¿Quién sabe? No lo sabe. ¿Quién sabe, verdad? Bueno, pero nada. Yo presumo que ahora va a tener mucho más seguidores el equipo de Boston, porque él acaba de decir que él no solamente está representando su familia, sino también su país. A los dominicanos. Y así es. Ese es un jugador que ha demostrado vergüenza. Y ahí viene lo mismo que hablábamos de Klay Thompson. Si Boston va a ganar esta serie, necesita que Smart y Horford, que tuvieron un juego fuera de su nivel el primer día, tuvieron el segundo juego, un juego tan desastroso de 2 puntos. Tú no puedes tener 2 jugadores de un quinteto con 2 puntos anotados. Es imposible. O sea, fue como cuando Phoenix jugó con Dallas. ¿Cómo tú vas a tener a Chris Paul anotando menos de 10 puntos en juegos consecutivos? Tú no lo puedes ganar nunca. Porque un jugador de ese nivel... Aunque otro del equipo meta 50. Es que tú no, es que el jugador, la estrella, es que la cooperación, o sea, Stephen Curry, 30 puntos. Sí. Klay Thompson, 18. Draymond Green, 9 puntos, porque él no pasa de ahí. Y el otro, Looney, o sea, es una actuación de cifras dobles, que te permitan que un equipo pueda ganarle al otro. Ahora, tú no puedes tener un jugador de 40 puntos y 2 del quinteto de 2 puntos, porque es imposible ganar. Eso es lo que le ha pasado. Félix, ¿por qué a Draymond Green no lo penalizaron cuando él en el tabloncillo le dio el empujón al jugador? Ellos revisaron la jugada 2 veces, Ezequiel, fue en el borde. Fue una jugada que quizás los árbitros en este formato nuevo de los árbitros de la NBA no quisieron penalizar a un equipo. No sé si tú recordarás. No sé si tú recordarás que cuando la serie estaba 3-1 ganándole Golden State a Cleveland, sancionaron a Draymond Green. Y Cleveland regresa en aquella serie el segundo año que se enfrentaron. Entonces, siempre Golden State ha reclamado que el árbitro se pasaron en aquel momento, porque la NBA ha cambiado a un punto de que en playoff se deja que los equipos jueguen un poquito más y tengan un poquito más de libertad. Draymond Green entró dando trompada en el juego desde que entró. Sí. Desde que él entró, comenzó molestando. No, dándole por Dios. Por Dios, así mismo es. Sí, él entró dando trompada, pam. Digo, pero bueno, esto no es boxeo, y él entró acabando con todo el mundo. Sí. Y era imposible tú jugar con un tipo en esas condiciones. Él dijo en ese momento que él estableció rápidamente el respeto. Sí, el respeto dando golpes. Ahora, ese es su estilo. Él es un necio. Sí, pero hay que poner un límite. Con la voz, con la palabra. Sí, porque el trabajo de él es molestar al jugador y sacarlo de su concentración, sacarlo de juego. Es un experto en eso. Yo creo para eso que lo pone. Él tiene, y él motiva a sus compañeros de esa manera, o sea, la intensidad de él, porque tú sabes que hay cosas que tú lo ves hasta en un trabajo normal, Cordero. Cuando tú tienes un tipo al lado tuyo, yo recuerdo que yo transmitía Grandes Ligas, yo tenía un locutor que falleció hace poco, que comenzaba a mirarme el reloj las transmisiones. Y este juego sí está durando. Y yo te digo, pero mi hermano, a nosotros no nos pagan por hora, es por juego, no comience, porque ya tú comienzas a ver el juego lento. Desde que el tipo comenzaba al lado a quejarse. Y entonces tú llegas a un trabajo y ves que el que está al lado de tu escritorio comienza a bostezar y a abrir los brazos. Y eso se pega. Es por juego, no es por hora. Sí, entonces después llegaba otro con pila, de esos tipos encendidos, entonces te obligaba a rendir. Claro. ¿Te entiendes? Entonces, es verdad. Entonces así mismo el juego de basquetbol. Si tú encuentras un tipo de esos que no quiere ni amarrarse los tenis, y que llegó ese día así a la calle, tú dices, no embromamos. Tú sabes que eso es parte de la habilidad de un manager. Una de las cosas que el manager, y uno que falleció hace poco, John Madden, un gran dirigente de fútbol americano, él decía que él se colocaba en una esquina del camerino para ver la actitud de los jugadores cuando se estaban poniendo las zapatillas. Eso hablaba mucho. Sí, él decía que eso le enseñó en el tiempo cómo el jugador que estaba listo para el juego se ponía la zapatilla y cómo el jugador
que no estaba listo, entonces él, en ese que no llegaba, que no estaba listo, él lo llamaba en un punto. ¿Qué te pasó en tu casa? ¿Qué te pasa? Y por lo regular había pasado un problema. Sí. Era por Yo algo, o sea, y es así el deporte, sobre todo el deporte individual. Yo supe que Pat Riley le prohibía a los jugadores ayudar al contrario cuando se caían o cuando en un forcejeo se caía o algo. De hecho, es extraño. Que no lo ayudara a levantarse. De hecho, es extraño. Parece que estableció un protocolo en ese sentido, porque es extraño ver que un jugador de un equipo contrario ayude a un rival. Yo lo vi ahora en el juego 2. Sí, hubo un caso. El de Boston ayudó a Stephen Curry a levantarse. Sí, lo que pasa es que la actitud que se crió como jugador, Pat Riley, primero como jugador universitario y después en la NBA, fue una carrera breve. Los jugadores, tú no puedes estar dándole la mano haciendo empatía con quien quizás tú tengas que darle un empujón. Entonces, ¿cuál de los dirigentes, para tocar el tema de la pelota, cuál de los dirigentes de Grandes Ligas fue que dejaron? Votaron a John Maddox, Maddox, un hombre que revolucionó el deporte, el béisbol hace unos años. ¿Es que está muy viejo? No, Eder, no está rindiendo. Y tú eres tan bueno como el equipo que tú tienes contigo. Sí. Entonces él, el equipo ha perdido 12 en forma consecutiva. No perdieron el 13, pero ya él no era el dirigente. Y es raro en Grandes Ligas que actúen así. Pero ese equipo, en medio de la temporada. Pero ese equipo de los angelinos salieron de Mike Socia, que fue un dirigente estable para ellos. Buscaron a Brock Osmond, lo votaron, buscaron a John Maddox y ahora lo votaron. Pusieron a Phil Nevins, un antiguo antesalista y coach de bateo posterior, a dirigir ese equipo. Mike Trout está bateando ahora, pero Mike Trout en este slump llegó a estar en esta serie, estos juegos perdidos, llegó a batear de 32. Sí. O sea, ¿y su Ohtani? Y ellos llegaron a tener 27 ganados y 17 perdidos. Y hoy ese equipo ha perdido 13. Tienen 27 y 30. Fíjense cómo cambia un equipo en 15 días. Todo eso ha sido en 15 días, 2 semanas para derrumbarse una franquicia en una temporada, como ha ocurrido con este equipo de Los Angelinos. Vi anoche una... ¿Y Ohtani qué está haciendo? Ohtani tiene una buena cantidad de empujadas, no está dominando la temporada. No la está dominando. No la está dominando, al menos que se encienda después, en unos días. Además le están bateando. Sí, le están bateando a Ohtani. Sí. Feli, anoche vi una jugada que no sabía que existía como regla. Revisar un deadball. Bueno, sí, se puede revisar, porque hay un momento en el pelotazo que si la pelota te da entre la mano y el bate, el árbitro puede confundirse, porque oyó, eso he oído. El árbitro oye el bate, oyó madera, pero sucede que la madera, la pelota me dio en el dedo y en el bate. Que no fue el caso de anoche. Pero anoche fue... creo que me parece que en el uniforme, en la franela le rozó un poco la franela. Te puede rozar. Supuestamente, pero después cuando revisaron, porque el jugador puede sentir que te rozó, el árbitro no lo percibió, no lo vio. Cantó el deporte, pero tuvo que revisar la jugada. Sí, porque hay cosas que son muy la aceptaron, la revisaron y volvió para sí, atrás. Esas son de las jugadas revisables. Así es. Pero yo creo, Félix, que sí. Yo creo, Félix, que no debe haber de bol por un rozo de pelota en el uniforme. Es debe ser, eso, debían poner otro nombre, Ezequiel. Otro nombre que no sea de bol. Claro. Que le den 2 bolas. Muchas gracias, Molina. Nos reencontramos el miércoles aquí en la paradita de las 12. Buen fin de semana, buenas tardes. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Mañana nos reencontramos a partir del mediodía aquí en la paradita de las 12. Buenas tardes. La paradita de las 12.